días vamos a escucharnos, los de aquí y ahora y los expatriados. Dios ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, buenos días. Soy Andrea, os hablo desde Atenas. Os mando este mensaje para deciros que me acabo de hacer mecenas. Es mi cumpleaños, hoy cumplo 30 y creo que es el mejor regalo que podía hacerme a mí misma. Es mi forma de agradeceros el acompañamiento que me hacéis. Y desde que llegué aquí en 2015 a Atenas os he escuchado todas las mañanas, o si no me daba tiempo por la mañana antes de ir a trabajar por la noche, me habéis mantenido conectada, me encanta escucharos y me habéis dado mucho apoyo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Un día doloroso porque he sido víctima de un ataque en un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras. Se ha cuestionado un máster que yo obtuve en el año, lo realicé en el año 2011-2012, lo acabé en el año 2012 y ha tenido una repercusión mediática enorme. Yo no he podido salir antes, me hubiera gustado hacerlo porque sabéis que yo siempre doy la cara. El justificante de que ha cursado todas las asignaturas y que las ha aprobado todas. ¿Cómo es posible que presentes tú, sin tener aprobadas todas, la autorización para que usted autorice el trabajo? Vamos a ver, yo no le puedo responder en este caso concreto porque son varios cientos de casos los que tengo. Yo lo que le digo, y llevo 31 años de catedrático de universidad, es que en ese sentido he actuado siempre de conforme a la legalidad vigente. Yo creo que llevan mintiéndonos desde ayer, porque las primeras versiones que nos dieron desde la universidad son totalmente contradictorias y diferentes a las que nos dan hoy. Lo primero que nos dijeron era que el trabajo de fin de máster no era obligatorio. Primero nos dijeron que no hacía falta, a pesar de que cuando miras los créditos de ese máster se ve perfectamente que era cerca de la mitad de los créditos que le faltaban para aprobar a Cifuentes para poder hacer ese máster. Luego nos estuvieron contando también que era muy habitual que un profesor administrativo cambiase las notas, lo cual tampoco lo es. Es decir, nos han dado tantas versiones ya, tanto desde el lado de Cifuentes como del lado de la universidad, que yo no me creo absolutamente nada. Es muy difícil de creer que casualmente en una lista de 20 notas, 2 profesores distintos se equivocan al meter las notas. ¿De verdad? ¿Alguien se cree eso? Que además ninguno de los 2 profesores conozca de nada a Cristina Cifuentes. Vamos a publicar en unas horas que los 2 han tenido altos cargos con el PP. Yo voy a seguir trabajando todavía con más fuerza en esto. Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta.
Si hablamos de noticias falsas, ustedes han mentido a los españoles en la crisis del Prestige, en las armas de destrucción masiva que nos llevaron a una guerra criminal por su responsabilidad, en los atentados terribles del 11 de marzo. Ustedes han creado una policía política en el Ministerio del Interior para fabricar noticias falsas y difundir informaciones falsas contra sus adversarios políticos. Los consejos de informativos de Radiotelevisión Española llevan documentadas cerca de 500 denuncias de censura y de manipulación informativa. Y si no puede hablar usted con su portavoz, el señor Hernando, que ayer mismo participaba de una campaña de desinformación sobre la muerte de Mamen Bay, que ha causado el bochorno de los propios profesionales de la información en este país. Ustedes son los mayores fabricantes de noticias falsas de este país, señoría. Yo creo que la desinformación se combate con educación, con cultura y garantizando derechos. Como usted decía, la libertad de expresión y también el derecho a la información. Con todo el respeto, señorías, para este tribunal, pudiera absolver, fíjense qué temeridad, al señor Urdangarín, porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar la actualidad siempre desde una perspectiva crítica, interesante, tratando de explicar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en un mundo tan complejo, tan convulso, hoy que se vive una auténtica crisis, una auténtica tormenta política, un terremoto en la Comunidad de Madrid a cuenta del Mastergate, el máster de la presidenta Cristina Cifuentes, que ya sabéis que hay serias dudas expresadas a través del diario.es, expresadas por el diario.es, serias dudas sobre la legalidad, entre otras cosas, porque se habría incurrido en un delito de falsedad documental si alguien hubiera modificado sus notas, pero la procedencia del título final de su máster. Tormenta política en la Comunidad Autónoma, las dudas sobre el máster de Cifuentes. Muy buenos días a todas, os pedimos ayuda para participar en este programa, por eso hemos elegido hoy un hashtag muy bien afinado por la Fiscalía del grupo hashtag almohadilla la cafetera Mastergate. Almohadilla la cafetera Mastergate es el hashtag con el que vamos a seguir la conversación, ya sabéis, la asamblea paralela que se genera en torno a la cafetera. En un día en el que Cristina Cifuentes estuvo desaparecida mientras las explicaciones las ofrecían tanto el rector como los profesores que habían cursado, donde ella había cursado el máster, pero además vivimos ese gran terremoto político con numerosas reacciones. Vamos a hacer un pequeño repaso para ponernos al día y sobre todo para comprender la magnitud de lo que está pasando por varias razones. En primer lugar, porque estamos ante la presidenta de una comunidad autónoma sobre la que además había numerosos focos apuntando porque se la observaba como una posible sustituta de Mariano Rajoy. Esta clave va a explicar por qué algunos titulares son tan contundentes. Ahora lo veremos, porque todo esto tiene claves internas que van más allá de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde también hay mucho que analizar. También hay que hablar de la educación pública, también hay que hablar de la Universidad Rey Juan Carlos, también hay que hablar de los procedimientos y de las normas, y también hay que hablar de por qué para la masa existen y por qué para las élites lo tienes tan fácil como conocer un rector. ¿Te lo puede afinar la rectoría? Bueno, pues sobre esas cosas, sobre eso vamos a analizarlo, porque además nos están también dejando mensajes algunos profesores de universidad y claro, en esto hay gente muy enfadada porque hay protocolos muy claros, hay, digamos, maniobras muy difíciles de ejecutar que parecen haber sido ejercidas en el caso de Cristina Cifuentes, pero en todo caso hay dudas muy más que razonables y ahora veréis la portada del diario.es también, donde hay nuevas informaciones, donde se apuntan nuevas informaciones. El registro de secretaría confirma que Cifuentes no aprobó el máster en 2012, dice ahora en este momento la portada de el diario.es. Y como no podía ser más grotesca toda la historia, a medianoche Cristina Cifuentes se grabó un vídeo, una especie de periscope en su despacho y lo envió a Twitter.
porque es el mundo en el que estamos viviendo. Amigas y amigos, buenos días, María.es. Buenos días. A las 00:38, concretamente, que es una hora a la que todo el mundo está pendiente de Twitter para ver ese vídeo. De hecho, no tiene muchas reproducciones, pero claro, qué casualidad, ¿no?, que elijas esa hora, a las 00:38 de la noche, de un día entre semana, y que además lo hagas, bueno, pues a través de Periscope, porque claro, no has tenido tiempo de hacer una rueda de prensa. Cristina Cifuentes, que acudió, eso sí, a Onda Cero, estuvo en el programa de Onda Cero por la noche, pero paradójicamente no se puso... Una cuestión de verosimilitud. Si a mí alguien, como Nacho Escolar, como Ignacio Escolar, con quien Cristina Cifuentes tiene contacto directo, acceso directo, obviamente es el director de un medio de comunicación y tiene su móvil, como es obvio, porque estas cosas funcionan así. Alguien con el acceso de Ignacio Escolar saca una información que a mí me llega porque el día anterior llaman a su equipo y le dicen: mañana vamos con esta información, ¿qué opinión le merece a Cristina Cifuentes? Su equipo maneja una serie de datos, es decir, has tenido 48 horas para prepararlo. Habida cuenta, dando por hecho que no le hubiera llegado antes cuando empezaron a remover en los asuntos en la universidad y llaman a la persona que modificó la nota. Es decir, tenían conocimiento por lo menos una semana antes, pero en todo caso, si no una semana antes, por lo menos 24 horas antes, que es cuando se llama al equipo para decir cuál es la versión oficial sobre este asunto. Bien, y Cristina Cifuentes desaparece 48 horas. Las 24 anteriores y las 24 posteriores. Una persona que podría, si hubiera sido tal y como ella afirma, haber levantado el teléfono y haber dicho: oiga, señor Escolar, oye, Nacho, oye, Ignacio, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que no me ocurre ese trabajo, que me pegué una paliza? Si eso hubiera sido el relato que ella después ha defendido en un Periscope en Twitter. Así que así son las cosas. Pero bueno, vamos a hablar de esto porque todo es grotesco, todo es una especie de sainete. Bueno, como también hay que ocurre decir que en el Periscope no había periodistas, no sabemos si había periodistas, pero la gente también pues le ha comentado ese Periscope. Claro, porque ha sido un día muy doloroso. Un día doloroso porque he sido víctima de un ataque en un medio de comunicación en Internet absolutamente injusto y basado en muchísimas mentiras. Se ha cuestionado un máster que yo obtuve en el año, lo realicé en el año 2011-2012, lo acabé en el año 2012 y ha tenido una repercusión mediática enorme. Yo no he podido salir antes, me hubiera gustado hacerlo porque sabéis que yo siempre doy la cara. ¿Queréis más información? ¿Queréis más jugo? Elboletín.com en este momento. Cifuentes ha aumentado en un 38% la subvención a la Universidad Rey Juan Carlos desde que es presidenta. La subvención nominativa de la Comunidad de Madrid a esta universidad jamás había sido tan elevada. Así que nos queda mucha información por delante. Esto lo acaba de publicar el Boletín a las 5 de la mañana, elboletín.com. Así que mucha información. Bueno, un saludo muy especial a todos los que os estáis incorporando, las que os estáis incorporando a esta hora al programa, que formáis parte de este focus group, de este CIS particular de oyentes con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, entre las que hay numerosas personas conectadas desde muchos lugares del mundo, nuestros expatriados, expatriadas, que asisten atónitas a lo que está ocurriendo en España. Buenos días, Elisa. Buenos días, La Kirri. Buenos días, brother, Elena Noruega. Buenos días, David. Buenos días, Superfume con 2 terrones. Buenos días, Albalba, Pollo Frito. Buenos días. Y Fran Moreno, y Aila, y David Quirós, y Alberto Malagón, y Rodrigo Martínez, tantas y tantas personas que nos ayudan a tratar de analizar el Mastergate. Con ese hashtag, _la cafetera, Mastergate. ¿Escuchas La Cafetera? Si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Buenos días, mundo. Bueno, pues vamos a ordenar las cuestiones. Vamos a ir por partes. En primer lugar, es una información que no tiene cabida ni en El País, ni en el ABC, ni en el periódico El Mundo hoy en su portada. Esto ya es un síntoma de algo. Pero despejemos ese asunto. Sí la tiene, sin embargo, en el periódico La Razón. Francisco Maruenda,
precisamente profesor de esa universidad. Lo digo porque conviene comprender las claves. Lo dirige Francisco Maruenda, Paco Maruenda, también conocido como Paquito Paco, al que habéis visto en las tertulias de televisión. Paco Maruenda, director de el periódico La Razón, que además, sabéis que esta universidad estaba salpicada por numerosos escándalos. El anterior rector tuvo que dimitir después de que se descubriese que había plagiado parte de sus trabajos. Esto el anterior rector. Se produjeron unas elecciones y salió vencedor el Delfín, el que decían, el elegido por ese rector. Es una universidad considerada próxima al Partido Popular. Bien, donde da clase Francisco Maruenda, que además hizo una campaña una defensa muy airada de su antiguo amigo el rector, públicamente. Bien, hasta aquí las claves. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en la política madrileña? Sabéis que hay siempre una carrera interna dentro del Partido Popular por la sucesión de Mariano Rajoy, en la que hay varias familias. Por una parte compite María Dolores de Cospedal. Hay gente que la señala como una de las posibles sucesoras. Bueno, hay asuntos que enturbian de vez en cuando su carrera política, que están relacionadas con las informaciones que de pronto salen publicadas sobre su marido o sobre su propia gestión en el ministerio o, bueno, María Dolores de Cospedal. Por otra parte está Soraya Sáez de Santamaría, pero su gestión con Cataluña no ha sido lo que se puede decir demasiado eficaz. No ha sido, como diríamos, demasiado eficaz. Así que tampoco se encuentra exactamente en una posición de salida demasiado fuerte. Y después está Cristina Cifuentes, otra de las personas señaladas, digamos internamente, una mujer joven que hizo de la bandera contra la corrupción una de sus directrices políticas, otro de las posibles piezas en el tablero. Bueno, pues con este movimiento se ha quedado, digamos, si no aniquilado, en parte ha quedado frenado las aspiraciones de ascensión interna. Es verdad que este debate no está ahora muy presente porque todavía queda tiempo para las elecciones. Además, todo el mundo da por hecho que Mariano Rajoy, porque lo ha insinuado de forma más o menos abierta, se va a volver a presentar, de manera que no está la carrera electoral sobre la mesa, pero digamos que entre las opciones de futuro se observan estos nombres. Después está pues el gallego, Pablo Casado, hay otros nombres como que se manejan como hipotéticos, posibles sucesores en caso de tal. Pero digamos que estas tres figuras, que además siendo mujeres tienen una especial relevancia dentro del Partido Popular y tienen mucha fuerza dentro del Partido Popular. Y digamos que es el último gran poder, el último gran bastión del Partido Popular. Si pierde la Comunidad de Madrid tendría muchas dificultades, pero lo ha sabido mantener con una cierta dificultad, pero en alianza con Ciudadanos, Cristina Cifuentes, de manera que la observan como que maneja poder. Así que Cristina Cifuentes de pronto ha visto como todo esto, más los asuntos que le han obligado a comparecer en la Comisión de Investigación por la financiación del Partido Popular, empiezan a ensombrecer sus posibilidades políticas. Y de pronto hoy el periódico La Razón en portada, con estas claves que os estoy dando. Cifuentes y la universidad se contradicen sobre las fechas de su máster, que es un titular bien llamativo para un periódico conservador que siempre apoya al Partido Popular. Aprobó en 2012, pero las actas son de 2014. Paco Maruenda sabe de qué está hablando. Es profesor en esa universidad, tiene acceso directo, pero ¿por qué le está metiendo semejante viaje, semejante puntilla a Cristina Cifuentes? La presidenta rebate la acusación de falsificación en sus notas. Ciudadanos pide explicaciones a su socia y Génova teme el desgaste. Bueno, la apuesta del periódico La Razón por Soraya Sáez de Santamaría parece determinante, porque un titular de esta naturaleza en la portada del periódico La Razón hoy es letal para Cristina Cifuentes. Bueno, esto es la información que vais a encontrar hoy en las portadas de los periódicos, porque paradójicamente, ya os digo que ni el ABC, ni el periódico El País, ni el periódico El Mundo han encontrado espacio para esta información que ayer protagonizó el gran terremoto de la vida política española. Porque ayer los medios estuvieron todas las tertulias de la mañana enfocadas a esto, hubo rueda de prensa de la universidad con un poder de convocatoria de medios de comunicación absolutamente inusitado, así que, sin embargo, este terremoto político no tiene espacio, y sí lo tiene, sin embargo, el intento de banca pública de Zapatero deja pérdidas de 175 millones, que es una noticia que bien podría haber entrado en páginas anteriores, o incluso mañana, o incluso, digamos que es una noticia bastante atemporal. Y después mucho Cataluña, mucho separatismo, mucho Facebook, mucho Zuckerberg, admite errores de Facebook en la fuga masiva de datos, algo de Urdangarín, la subida de tipos de la FED, pero tenemos
la gran comunidad autónoma que se disputa, el último bastión del Partido Popular frente al asedio de Ciudadanos, la presidenta que podía estar llamada a suceder a Mariano Rajoy, presidenta de una comunidad autónoma, que además implica a la comunidad universitaria, porque hay un gran enfado en la comunidad universitaria, porque se está poniendo en cuestión los protocolos, la seguridad jurídica de miles de alumnos que ven cómo alguien puede entrar en un ordenador y cambiarte una nota porque un rector lo pida. ¿Es ese el relato? Digamos que sienta muchas dudas sobre todo el sistema y sobre una universidad a la que acompañan, digamos, varios escándalos notables. Así que, como veis, bueno, ya resulta llamativo que no encuentre espacio, pero el que encuentra está en esa perspectiva. Si lo encuentra, por ejemplo, en La Vanguardia y en el Periódico de Cataluña. La Vanguardia, hoy, en la portada: Cifuentes en apuros por las dudas sobre su máster, dice el periódico La Vanguardia en su portada. La Universidad Rey Juan Carlos defiende a la líder madrileña, porque ayer escuchamos, en esta secuencia de hechos, escuchamos cómo la universidad comparecía ni más ni menos que el rector y dos de los profesores del máster, el director del máster y uno de los profesores, comparecían para apoyar públicamente a Cristina Cifuentes y el relato. Sin embargo, ocurría una cosa: la tesis que defendían contradecía la que ella había manejado. Mantienen la tesis de que ella se dejó varias asignaturas. Esto ocurrió en la Comunidad de Madrid durante 24 horas. El equipo de Cristina Cifuentes, a las preguntas del diario.es, contestaban que ella se había dejado algunas asignaturas para después y que lo retomó para obtener el título. Pero la universidad dice que no. La universidad dice que ella aprobó la asignatura en esas convocatorias, en la primera, y que sin embargo fue un error informático el que hizo que no figurase correctamente. Y cuando fue a retirar el título, dicen que se dan cuenta cuando ella pide el título, pero el dato, sin embargo, fue modificado antes de pedir el título y de pagar esas tasas. Así que las versiones se contradicen. Bueno, para Cifuentes, escuchábamos, había sido un día muy doloroso. Y escuchamos en la rueda de prensa las explicaciones del rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática, las dos calificaciones quedaron como no presentados. En octubre del 2014, funcionarios de administración de la universidad detectan que hay dos asignaturas que tienen la calificación de no presentado y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5 puntos. No existe irregularidad alguna en el título de máster de doña Cristina Cifuentes. Bueno, así que, según el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, no existe más que un error, porque ella se presentó y además presentó el trabajo. Hay además más contradicciones en las propias versiones de la universidad, porque la primera versión que ofrecieron es que quizá el trabajo en aquel momento no era obligatorio presentarlo públicamente, quizá en aquel momento hubo una sucesión de contradicciones, las tenéis todas bien detalladas en el diario.es. Bueno, ¿qué es lo que destacó Ignacio Escolar cuando fue preguntado ayer, el director del diario.es? Yo creo que llevan mintiéndonos desde ayer, porque las primeras versiones que nos dieron desde la universidad son totalmente contradictorias y diferentes a las que nos dan hoy. Lo primero que nos dijeron era que el trabajo de fin de máster no era obligatorio. Primero nos dijeron que no hacía falta, a pesar de que cuando miras los créditos de ese máster se ve perfectamente que era cerca de la mitad de los créditos que le faltaban para aprobar a Cifuentes para poder hacer ese máster. Luego nos estuvieron contando también que era muy habitual que un profesor administrativo cambiase las notas, lo cual tampoco lo es. Es decir, nos han dado tantas versiones ya, tanto desde el lado de Cifuentes como del lado de la universidad, que yo no me creo absolutamente nada. Es muy difícil de creer que casualmente en una lista de 20 notas, dos profesores distintos se equivocan al meter las notas. ¿De verdad? ¿Alguien se cree eso? Que además ninguno de los dos profesores conozca de nada a Cristina Cifuentes. Vamos a publicar en unas horas que los dos han tenido altos cargos con el PP. Así que, porque en efecto Nacho Escolar ya avanzó en aquel momento que las dos personas, una de las que habéis escuchado, el rector, dos personas que estaban participando en esta rueda de prensa, habían formado parte de la estructura del Partido Popular, habían tenido diferentes cargos en el Partido Popular. Así que, claro, esto ha llamado la atención. La universidad da la cara por Cristina Cifuentes, claro, es que actúa de parte. Es que si se descubre
que es verdad lo que publica el diario.es, si hay alguna manera de probarlo, que es muy difícil, porque si el rector dice que no, el profesor dice que no, y el presidente el director del máster dice que no, ¿cómo demuestras que sí? Solamente puedes demostrar que en los registros informáticos se ha pedido mal, pero ellos pueden argumentar perfectamente que esto se ha producido fuera del sistema, porque son ellos los que hacen las normas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si se demostrase, habría alguien incurrido en un delito de falsedad documental que está penado con cárcel, porque es falsedad en documento público. Así que no es ninguna broma, porque además tiene cargo público la persona que lo hubiera cometido. Así que no es ninguna broma lo que se están jugando, no es una simple cuestión de cubrirle la espalda o no a Cristina Cifuentes. Es que alguien podría haber incurrido en un delito muy grave. Así que vemos las explicaciones, vemos las versiones, la contestación del director del diario.es y Cristina Cifuentes, que envía ese Periscope a medianoche. Para atrás no hay que dar paso ni siquiera para coger carrera. Así que yo sigo adelante, voy a continuar, por supuesto. Tengo el mandato y el apoyo de los madrileños que me han encomendado que trabaje pues, para intentar solucionar los problemas. Y he de decir que a pesar de las dificultades, yo voy a seguir trabajando todavía con más fuerza en esto. Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. Y las reacciones políticas no se hicieron esperar. Después, a partir de ahí, escuchamos numerosos partidos políticos pidiendo responsabilidades. Espero que en los próximos días conozcamos que en la Comunidad de Madrid va a haber cambios que afectan a la presidenta y estamos valorando también empezar a hablar con otras fuerzas políticas de la posibilidad de sustituir a la señora Cifuentes. Ninguna de estas cosas constituye una novedad y eso es lo más dramático. Nosotros ya presentamos una moción de censura por imperativo ético contra la señora Cristina Cifuentes. Entendemos que Cristina Cifuentes está éticamente inhabilitada para ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Ramón Espinar de Podemos hablaba, pero también escuchamos a José Manuel Franco del Partido Socialista. Para empezar, el Grupo Parlamentario Socialista acaba de registrar ahora mismo 3 preguntas para contestación en pleno y una petición de comparecencia para que la presidenta, que sea ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde debe explicarse, que es en el pleno de la Asamblea, en una comparecencia donde debería darnos toda la información que la sociedad madrileña requiere. Yo creo que ahora mismo los madrileños y las madrileñas tienen un déficit grande de confianza y de información. Y la mejor manera de dar explicaciones, el sitio adecuado, es el Pleno de la Asamblea de Madrid. Y le pedimos al Partido Popular que no alegue motivos de reglamento para impedir la comparecencia de la presidenta, insisto, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Y lo que había era muchas dudas sobre la manera en la que iba a reaccionar Ciudadanos, porque sabéis que tienen un pacto de investidura con el Partido Popular y en su apartado número 3 habla explícitamente de que será retirado de su cargo cualquier persona que hubiera falseado su trayectoria, su currículum, y también en el código interno del Partido Popular se habla de exigir responsabilidades a cualquier persona que utilice su cargo. El Código Ético del Partido Popular de Madrid. Artículo 3. Principios generales. No se valdrán de su posición para obtener ventajas personales o patrimoniales para sí o para terceros. Actuarán con ejemplaridad. Evitarán cualquier actividad o conducta que pueda dañar la imagen de la institución u organización a la que pertenecen. Y en el artículo 5, causas de renuncia, incurrir en una falta grave de ejemplaridad respecto a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Así que tanto en el Pacto de Ciudadanos como en el Código Ético del Partido Popular no parece quedar una sola línea a salvo de este asunto, pero escuchábamos, le preguntaron a Ignacio Aguado, ¿va a pedir responsabilidades a Cristina Cifuentes y van a retirar su pacto de investidura? Esto va mucho más allá del acuerdo de investidura. No estamos hablando de si en tu currículum has puesto que sabes inglés y no sabes inglés. Estamos hablando de un delito muy grave, de un delito que está tipificado en el Código Penal y que tiene penas muy graves. Entonces, lo que queremos es explicaciones urgentes de la presidenta regional, que nos explique qué es lo que ha sucedido, que nos dé su visión de los hechos, porque desde luego de ser ciertas estamos hablando ya no
un currículum y de si sabes una lengua o no sabes una lengua o no. Estamos hablando de algo mucho más grave, evidentemente, que afectaría a un cargo público, ya digo, en su etapa como delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que ya veis el menú para la jornada de hoy en un día bien interesante, bien llamativo, donde se han producido algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta portada de La Razón a la que aludíamos. El único periódico que hoy destaca este asunto es el periódico La Razón. Cifuentes y la universidad se contradicen sobre las fechas de su máster. ¿Cómo es posible que un periódico conservador de derechas que apoya al Partido Popular y al gobierno le meta semejante puntilla? Bueno, a lo mejor la explicación la encontramos haciendo algo de hemeroteca. Y nos remontamos a 2017. Hace exactamente un año. El 20 de marzo, el 20 de abril de 2017. 20 de abril de 2017. El periódico El Español difunde las grabaciones del director de La Razón sobre coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, dice el periódico de Cataluña. Está todavía publicado en su web. Noticias inventadas, leo textualmente del periódico de Cataluña, Noticias inventadas, leches, coacciones, insultos e incluso ultimátums. Así intentaron el consejero delegado de La Razón, Edmundo Rodríguez, el presidente del rotativo, Mauricio Casals, y el director Francisco Maruenda, evitar que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pusiera en manos de la justicia las irregularidades cometidas en el canal de Isabel II por la empresa pública de la gestión del agua. Este modus operandi se deduce, dice el periódico de Cataluña, de las conversaciones entre estos tres directivos grabadas por la Guardia Civil y que ha difundido El Español. El principal objetivo del acoso a Cifuentes era parar la investigación impulsada por Cifuentes que afectaba directamente a Edmundo Rodríguez, presidente de la filial sudamericana, hasta su destitución tras aparecer en los papeles de Panamá. ¿Sabéis qué dijo Francisco Maruenda? Hay unas conversaciones. Habló de la jefa de prensa de Cristina Cifuentes y le llamó zorra en esas conversaciones. Luego tuvo que pedir disculpas. En un programa de La Sexta Noche dijo, si la he ofendido pido disculpas. Pero los enfrentamientos, así que Maruenda, incluso con su universidad de la mano, se ha encontrado con una ocasión única para enviarle un mensajito de nuevo a Cristina Cifuentes y a su jefa de prensa. Maruenda decía en aquellas conversaciones, me ha llamado la zorra de Marisa por la leche que le hemos dado a Cristina Cifuentes. Así que imaginaos cómo está el patio, lo digo por hacer un poquito de hemeroteca, por mirar hacia atrás. Le preguntaron en La Sexta Noche, un día, y Paco Maruenda... Puedes ahorrar hasta un 30%. Sí, consigo que no salte la publicidad del audio. Contestó pidiendo disculpas si había ofendido a alguien, pero ya se ha encargado de enviarle un mensajito precisamente a la directora de comunicación de Cristina Cifuentes. Bueno, pues esto es ¿qué te ha hecho lo que Marisa está ocurriendo. González, la jefe de gabinete de Cristina Cifuentes, para merecer semejantes insultos? Zorra y creo que algunos más. No hay más. No hay más. Digo, para que quede claro. Pero por mira, cierto, perdóname, ¿le has pedido disculpas? No, tampoco? personalmente no, porque esto está en el proceso. Vamos a ver, en primer lugar, que la gente sepa que estará bien o mal, pero nadie aguanta una conversación telefónica. Segundo, en las redacciones decimos, oye, dale un baja a este es un cabrón, este es un hijo de aquí, eso así. Yo he estado en muchas redacciones y tú has estado también, y dime en qué redacción se tiene un lenguaje aristocrático de la Real Academia Española. Un aristocrático no, Paco. Ni zorra es que es un adjetivo. Tú que presumes de estar rodeado de mujeres, de tener 3 hijas excelentes, de no ser machista, llamar zorra a una señora, ¿qué te ha hecho? Es que yo no me ha hecho nada. No te explico. Si además es de las cosas que, mira, los periodistas a veces pecamos de soberbia. Yo creo que es muy bueno que cuando nos equivocamos pidamos perdón. Si yo le he ofendido, lo he dicho públicamente ya 7 veces, yo creo que nadie pero en este llámale país... y pídele disculpas, sería lo normal. Cuando acabe esto, cuando esto se cierre, no me parece correcto llamarla ahora, ni la llamé ni a la presidenta. Entonces, insisto, nadie se ha disculpado en 7 o 8 sitios a la vez en una semana. Debo ser el tipo que más se ha disculpado del mundo. Segundo lugar, hay que ponerlo en el contexto.
Así que vemos que había viejas vendetas pendientes entre Paco Maruenda, que aprovecha hoy y devuelve un golpe con semejante magnitud en un periódico que tiene, en fin, importancia dentro de la tal. Bueno, más allá de los procesos, además, a los que están aludiendo, de todos los protocolos de una universidad que se encuentra ahora mismo en entredicho por esto que ha ocurrido. Os decía, en el diario.es, en portada, en este momento, el registro de secretaría confirma que Cifuentes no aprobó el máster en 2012. Dice, tanto el rector de la universidad pública como Cristina Cifuentes aseguran que aprobó el trabajo de fin de máster el 2 de julio de 2012. Sin embargo, el registro revela que la presidenta de la comunidad pagó unos gastos para Puedes ahorrar hasta un 30% en tu seguro de hogar para poder matricularse por segunda vez en ese trabajo 4 meses después, el 20 de noviembre del año 2012, dice el diario.es en su portada. Bueno, una auténtica crisis política, no le vamos a dedicar más rato, ya suficiente espacio le hemos dedicado, pero luego además una universidad que presume precisamente, María, de impecabilidad y de transparencia, ¿no? Sí, bueno, buscando por la red vemos una publicación de la propia universidad, de la propia web de la universidad, del miércoles 29 de noviembre de 2017, que titulaba La URJC, la Universidad Rey Juan Carlos, entre las universidades más transparentes del país. El informe de transparencia elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia pone a examen desde el año 2012 a las universidades españolas. Y entonces pues dicen que es una de las universidades más transparentes y alardean de eso. Luego, algo que acabo de ver, no encuentro... Yo ayer publiqué un tuit mencionando el tuit de la Universidad Rey Juan Carlos cuando anunció que iban a dar una rueda de prensa, pero no lo he encontrado, lo han borrado. Entonces no entiendo esa acción. Sí que es verdad que han dejado el último tuit de la comparecencia entera del rector de la universidad, pero no el tuit en el que lo anunciaban. Pues así está la Universidad Rey Juan Carlos intentando ofrecer alguna explicación y alguna coherencia en una historia que está llena de sombras y que sobre todo pone en cuestión el manejo de las instituciones y la forma tan particular en la que, claro, a nadie le ha resultado inverosímil todo esto que está ocurriendo. Eso es lo grave, que de alguna manera, de una manera o de otra, todo el mundo ha dicho, claro, ¿cuál es el problema? Que nos estamos encontrando con asuntos que muchos sospechábamos. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. Buena Resistencia. Creo que cabe preguntarse si hubo más casos de ser cierto lo de Cifuentes. Luego de ahí cabría preguntarse, ¿cómo se pagaba? ¿Eran siempre favores o se pagaba en efectivo? ¿Qué funcionarios están involucrados y si esto ha ocurrido en alguna otra universidad? De cualquier manera, la imagen que queda de la comunidad académica española es bastante mala. Y pensar que esto no se va a saber en el extranjero es una absoluta estupidez. Le preguntaremos a Pilar de la Peña a ver si está teniendo alguna repercusión en medios de comunicación internacionales, porque este Mastergate pues tiene relevancia habida cuenta de la persona a la que ha señalado. Bien, hay algunos mensajes además que nos hablan de cómo son los procedimientos internos dentro de las universidades y lo extraordinariamente difícil que sería para un alumno cualquiera una modificación de esta naturaleza. Claro, es verdad que no hablamos de un alumno cualquiera, no hablamos de un acceso cualquiera, ni hablamos de una relación cualquiera con las personas que dirigen la universidad. Hola, Resistencia. Da la casualidad de que yo soy profesor de universidad y dirijo trabajos de fin de máster en 3 universidades distintas. Entonces, para que quede clara una cosa, en primer lugar, no te puedes presentar al trabajo de fin de máster sin haber aprobado todas las asignaturas. Así que la versión que ha dado la universidad no cuadra. Pero en segundo lugar, no se trata solo de las obligaciones del alumno, sino que yo, como tutor de trabajo de fin de máster, tengo unas tutorías que debo cumplir por las que me pagan. Y esas tutorías las debo demostrar y tienen unos actas, o al menos hay unos correos electrónicos, que implican que yo como tutor he hecho mi trabajo. No he visto que la universidad ni Cifuentes presenten esas pruebas que serían contundentes sobre que ha hecho un trabajo fin de máster. Además, los trabajos fin de máster suelen defenderse delante de un tribunal y ese tribunal firma unas actas. Suele haber unas actas con un montón de parámetros que se evalúan individualmente.
Bueno, nadie encuentra el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes, es el titular también en portada del diario.es. El entorno de la presidenta explica que la familia ha tenido 3 mudanzas, que no encuentra copia del documento, y en la universidad están buscando el texto, pero aún no lo han encontrado. Cuentan fuentes de la Rey Juan Carlos, dice el diario.es en su portada. Bueno, sea como fuere, las explicaciones van a seguir siendo necesarias en un asunto que enturbia mucho la vida académica también de esa universidad. Esto es La Cafetera. 627-002-002. 627-002-002. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Mientras tanto, el otro gran sainete de la actualidad española, el de Cataluña. Este permanente pulso que se vive entre Cataluña y el gobierno español. Bueno, entre Cataluña no, entre el Parlamento y el gobierno español, o entre los que han conseguido un acuerdo para investidura, entre el independentismo y el gobierno español. Y en esta tensión, Torrent ha convocado para hoy, a las 17 horas, el pleno para investir a Jordi Turull. Finalmente, después de numerosas idas y venidas, será Jordi Turull la persona, a pesar de que todos los mentideros de la Corte hablan de que será imputado más tarde o más temprano, pero por el margen de fecha que hay, daría tiempo a que fuera investido como nuevo presidente de la Generalitat antes de ser imputado. Ya sabéis que esta era la única, digamos, línea roja real del gobierno. Jordi Turull, que en todo caso es considerado un relativo moderado, y todo el mundo da por hecho que puede existir algún grado de interlocución con él. Y cuidado, en los mentideros de la Corte madrileña se empieza a escuchar cada vez más alta la voz que habla de una nueva convocatoria electoral en Cataluña. Como no hemos tenido poco, pues ahora se especula mucho con la posibilidad de que esto vaya a más. Desafío al Estado, dice el periódico La Razón en su portada. Desafío, investidura express del imputado Turull. El presidente del Parlamento convoca hoy un pleno de urgencia. Si la CUP vota a favor, sería elegido antes de comparecer en el Supremo, porque todo el mundo da por hecho que cuando comparezca en el Supremo será imputado. Dice además el diputado Junts per Catalunya, Jordi Turull, en una fotografía en la portada del periódico: el juez Llarena decidirá mañana si el candidato y otros investigados van a prisión. Esto en la portada de el periódico La Razón. Además, en el periódico El País, el separatismo planta cara al Supremo para investir a Turull. Torrent convoca el pleno del Parlamento para las 5 de esta tarde. Los independentistas tratan de elegir como presidente al candidato Turull y el juez había citado para mañana a los líderes del proceso en el Supremo, dicen. Ayer explicó Roger Torrent que Sánchez no se presentava, no era ja presidenciable. Sánchez m'informa que dona per retirada la seva candidatura a la presidència de la Generalitat a l'entendre que és el millor servei que ara pot fer al país. Ara és el moment d'avançar.
Per això els anuncio que demà mateix obriré una nova ronda de consultes per proposar un nou candidat o candidata que se sotmeti al debat d'investidura durant els propers días. Así que se va a convocar este pleno esta tarde express y dice el periódico ABC, señala a Turull, dice el periódico ABC que tuvo un papel extraordinariamente relevante en el golpe. Es lo que figura por lo menos en el informe final de la Guardia Civil sobre el 1 de octubre. Torrent convoca hoy un pleno express, dice el ABC, para intentar que el Parlamento invista al exconsejero antes de que el juez lo inhabilite. Se puede dar la circunstancia de que sea inhabilitado después de ser investido presidente. Torrent desafía al juez con una investidura express de Turull, dice el periódico El Mundo. Convoca por teléfono a los partidos para elegir hoy al nuevo candidato. Llarena había citado mañana al exconsellero en el Supremo para revisar su situación de libertad y le procesará por rebelión junto a otros 5 líderes independentistas, lo que conllevaría su inhabilitación. Esto es lo que dice el periódico El Mundo en su portada. Además, ayer escuchamos debate en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, sobre las fake news. Ayer Irene Montero le reprochaba al Partido Popular, le reprochaba al Gobierno, pero ¿cómo van a legislar las fake news el Partido Popular si ha sido el gran inventor, el gran creador de la fake news como concepto en la política, en la vida política española? Si hablamos de noticias falsas, ustedes han mentido a los españoles en la crisis del Prestige, en las armas de destrucción masiva que nos llevaron a una guerra criminal por su responsabilidad, en los atentados terribles del 11 de marzo. Ustedes han creado una policía política en el Ministerio del Interior para fabricar noticias falsas y difundir informaciones falsas contra sus adversarios políticos. Los consejos de informativos de Radiotelevisión Española llevan documentadas cerca de 500 denuncias de censura y de manipulación informativa. Y si no puede hablar usted con su portavoz, el señor Hernando, que ayer mismo participaba de una campaña de desinformación sobre la muerte de Mamen Bay, que ha causado el bochorno de los propios profesionales de la información en este país. Ustedes son los mayores fabricantes de noticias falsas de este país, señoría. Yo creo que la desinformación se combate con educación, con cultura y garantizando derechos. Como usted decía, la libertad de expresión y también el derecho a la información. Que es lo que se conoce básicamente como le vais a hablar a Noé de inundaciones. Así que resulta que el Partido Popular, hombre, hay que decir en su defensa que expertise en fake news tiene para rato. Eso es verdad que es un capital político que tiene el Partido Popular y que puede enarbolar para defender. Claro, sabe perfectamente lo que es una fake news. Y entonces ayer escuchábamos esto, pero también, claro, a Soraya Sáez de Santamaría pues le tardó un poco en entrar. Hace mucho que en esta Cámara se hablaba, mucho antes de que se hablara de desinformación y de fake news, ya estaba la señora Carmena imponiendo la visión oficial. Y habla usted de Televisión Española. Perdóneme que nosotros seamos más humildes. No tenemos esa vocación de control del señor Pablo Iglesias, que decía que su mayor ilusión en la vida era ser director de Televisión Española. Nosotros, señora Montero, no somos aquellos que decimos que los medios privados necesitan un control público, ni tenemos denuncias de la Asociación de Prensa de Madrid por acoso y por presión. Mire, señora Montero, en esto de la nueva política hay muy poco de new y mucho de fake, especialmente en su grupo. Muchas gracias. Así que el debate sobre las fake news está muy decidido el Partido Popular a meter mano a lo que llaman ellos las fake news. Claro, la cuestión está en saber a qué se refieren exactamente con las fake news, porque allí podemos relatar un buen número de versiones que consiguen colocar en los medios de comunicación y no son precisamente muy real news. Así que, bueno, el Partido Popular que está en esta batalla. Además, claro, es verdad que en estos días pues pueden sustentarlo sobre la enorme preocupación que hay en todo el planeta por una información, la cesión de datos de Facebook. Sabéis que está teniendo una enorme repercusión, es que incluso lo vemos en las portadas de los diarios, de los medios de comunicación internacionales, porque Facebook ha sido señalada como una compañía que o bien ha permitido una fuga masiva de datos o bien ha participado de la fuga masiva de datos. Zuckerberg ayer
admitió errores de Facebook en la fuga masiva de datos. La empresa pierde en bolsa 50.000 millones tras una semana de crisis institucional. El escándalo de la fuga de datos, dice hoy el periódico El País en su portada, de estos datos privados para influir en procesos electorales, está poniendo a Facebook en los mayores aprietos desde su fundación. En una semana ha sufrido un auténtico tsunami de descontento institucional y social, además de caídas en bolsa por valor de 50.000 millones de dólares. En esta descomunal crisis, su presidente Mark Zuckerberg rompió ayer el silencio después de 6 días. Cometimos errores, hubo una brecha entre Facebook y la gente, reconoció en un mensaje en la red social, dice el periódico El País en su portada. También lo lleva hoy a la portada el periódico El Mundo. Dice el periódico El Mundo, Zuckerberg admite errores en Facebook y promete una mayor seguridad, dice el periódico El Mundo en su portada. Así que, bueno, pues hay, como digo, una creciente preocupación, también está en la portada de La Vanguardia hoy. Facebook se enfrenta a multas billonarias con B de los reguladores de Estados Unidos. Mark Zuckerberg reconoce en un post haber cometido errores, asegura que la empresa que fundó ya tomó medidas hace años y habla de esta violación de la privacidad de los usuarios de Facebook que podría llegar a costar a la compañía de Mark Zuckerberg cantidades billonarias. La autoridad de la competencia de los Estados Unidos, por cierto, que tanto se quejaba Soraya Sáez de Santamaría, y hay autoridades públicas en los Estados Unidos que gobiernan sobre las compañías privadas. Esto no es una novedad, eso pasa no solamente en los medios de comunicación, sino también en las compañías tecnológicas, en la competencia, etcétera, etcétera. Y decía el periódico La Vanguardia, podría llegar a sancionarle con $40.000 por usuario afectado, y hay 50 millones, imaginaros. Varias fiscalías estadounidenses también han abierto las investigaciones. Bueno, a saber cómo consiguen resolver semejante dilema en la compañía Facebook. Una fuga de datos que habría permitido la manipulación y la propaganda directamente en las cuentas de los usuarios sobre candidatos políticos y contra otros rivales. Así que eso vemos que es uno de los asuntos que más tienen preocupadas a la prensa. Sin embargo, ayer también volvimos a hablar del teniente troll. Ayer Rufián se lo reprochó a Zoido. ¿Van a tomar ustedes medidas? Porque claro, sí, mucho fake news, mucho Facebook y mucha fuga de datos, pero ni más ni menos que todo un teniente se ha dedicado a ejercer de troll en las redes sociales. Ayer le preguntó Rufián. ¿Le parece a usted normal que un guardia civil le diga a esas 10 personas que tengan cuidado, que se acuerden de lo que pasó el 20 de septiembre, porque quizá si montan una manifestación acaban en la cárcel como Jordi Cuixart? Eso pasó. Le pido su dimisión porque usted mintió en sede parlamentaria cuando negó la autoría de las amenazas a la disidencia política por parte de su teniente coronel troll por las noches, Daniel Baena. Eso decía Gabriel Rufián, preguntaba ayer en el Congreso de los Diputados. Bueno, y mientras tanto, como telón de fondo, la campaña política que se está viviendo, la tensión, el calendario que poco a poco va consumiendo días, va agotando días y nos va acercando hacia las elecciones, y las tensiones que se viven entre Ciudadanos y el Partido Popular. Bien, esto es lo que nos deja la agenda setting, esto es lo que nos deja sobre la mesa, los titulares que nos deja la agenda setting sobre la mesa hoy con los periódicos y donde colocamos las tazas de café. Pero ya sabéis que aquí en este programa diferenciamos entre dos materias que son bien distintas. Por una parte la agenda setting y por otra la agenda de la cafetera. La agenda de la cafetera, que es ese lugar al que vosotros hacéis llegar noticias desde que comienza el programa porque queréis que tengan el protagonismo, que encuentren aquí el protagonismo que no han encontrado en las portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia. No estás sola. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad.
Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, la agenda cafetera, esas noticias que enviáis para que tengan aquí su espacio propio, María. Sí, empezamos con le ha dado una... un trago al... Sí, me vais a perdonar porque sigo trago con largo la... al café, trago largo. Sí. Perdón, que te he interrumpido. Bueno, pues empezamos con una que tiene que ver con Doñana. Además, ayer nos la enviabais varios de vosotros y bueno, el Parlamento Europeo enviará una misión de investigación a Doñana. ¿Y por qué enviará una misión de investigación a Doñana? Porque hay gran preocupación en Doñana, va a enviar esta misión de investigación porque la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido... Es que está tosiendo, pero yo, mientras tanto, tú no te preocupes, tú toses sin problemas. Ha decidido enviar una misión para evaluar los riesgos que los proyectos de extracción, de almacenamiento, de transporte de gas suponen para el Parque Natural de Doñana, a petición de las delegaciones de Izquierda Unida y a pesar del voto en contra de los populares europeos. Solo desde 2009 el Parlamento Europeo ha recibido al menos 4 peticiones relativas a este asunto que hoy por fin examina. Oye, pues de esto voy a poder dar yo algunas claves porque pretendo desplazarme a Doñana. Pretendo verlo en persona. Claro, porque he pedido ayuda y no a Goñi y entonces para ir allí personalmente. Bueno, iremos poquito a poco. Poquito a poco. No, si puedes seguir bien, si no tranquilamente, pues... Bueno, entonces el proyecto, avalado por el gobierno español, ha sido duramente criticado por organizaciones ecologistas y como vemos, pues nos encontramos con esta información. También ayer vimos que PSOE, Ciudadanos y Podemos acuerdan renovar la cúpula de RTVE. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa porque además como Mamen Páez nos ha enviado un mensaje desde el corazón de África, Mamen Páez, que ha sido tan encantadora que ayer nos envió café y unas tazas, pero el café, siendo que es riquísimo, Mamen, no es medicinalmente eficaz para el virus de garganta que ha traído María.es. Esto es La Cafetera, gracias, Mamen, de verdad. Buenos días, cafeteras y cafeteros, que la resistencia hace cosas, que no tengo más tiempo. Un abrazo enorme y estáis en el corazón de África y estáis en mi corazón. Gracias a vosotras. Tomaros ese cafelito que está riquísimo y además te pone como una moto. Quiero. Eso sí es verdad, porque además es verdad, yo me he tomado ahora una dosis y mira que lo he hecho poco cargadito, pero nos ha hecho llegar unos cafés a través de Isa, de Share for Coffee, que sabéis que además ayer también le dimos las gracias en antena porque nos envió unas tazas, estas tazas solidarias que inviertes 2 euros y que participas en algún proyecto social. Hola, buenos días, cafeteros. Soy Isa de Sera Coffee For y nada, quería daros las gracias María, Fernando, Mamen por compartir esas tacitas solidarias para ayudar a los proyectos y seguir convirtiendo muchos cafés en ayuda y mandaros un saludo a todos y un abrazo muy fuerte. Feliz día y feliz café. Muchísimas gracias, Isa, porque lo hemos recibido con muchísimo placer. Aquí están las tazas, Mary. Bueno, en la medida que puedas continuar, pues tranquilamente. Yo creo que puedo seguir. Bueno, como decíamos, PSOE, Ciudadanos y Podemos acuerdan renovar la cúpula de Radio Televisión Española. Además, esto fue muy celebrado en el Congreso por parte de estos partidos, de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que, como digo, alcanzaron un acuerdo para la inmediata renovación del Consejo de Administración y el presidente de RTVE 6 meses después, dicen, de que se aprobara la ley de nombramientos de la corporación pública. Cada vez que se renueve la cúpula de RTVE se constituirá un comité de entre 15 y 17 expertos de reconocida competencia profesional en el ámbito de la comunicación y con experiencia no inferior a 10 años. La Comisión Mixta de Control a RTVE
designará a los miembros en 10 días después de la convocatoria, y de los 15 o 17 expertos el PP elegirá 5, el Partido Socialista elegirá 3, Podemos elegirá 2 y Ciudadanos, Esquerra Republicana, PNV, PDeCAT y Grupo Mixto tendrán que ponerse de acuerdo para elegir uno cada uno. Luego también nos vamos hasta Cataluña, porque hay una última hora, como veréis, y es trending topic CUP de Reus. Y es que ha sido detenida la edil de la CUP de Reus, que plantó al juez 3 veces. Así lo decía La Vanguardia. Dice que los Mossos d'Esquadra han detenido este jueves por la mañana a la concejal de la CUP en Reus, Tarragona, Mariona Cuadrada, para quien el juzgado de instrucción 2 de la ciudad emitió el miércoles una orden de arresto tras no haberse presentado ante el juez, que la investiga por un presunto delito de odio por tercera vez. Fuentes policiales explican que la detención se ha producido hoy por la mañana, sobre las 8 de la mañana, en la misma ciudad de Reus, y de hecho la propia concejala de la CUP de Reus ha publicado a través de Twitter una grabación de audio, decían desde La Vanguardia, en la que asegura que ha sido detenida, decía, por ser fiel al mandato democrático y popular del 1 de octubre. Pero también nos vamos hasta casos de corrupción, y es que nos hemos ido a una información de que Marjaliza reconoce que pagó campañas electorales del Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida. Esto también lo debisteis ver ayer en Trending Topic, y es que explica a la agencia EFE que David Marjaliza, considerado el cerebro de la trama púnica, ha reconocido en el Congreso que pagó gastos de campañas electorales no solamente del Partido Popular, sino también supuestamente del Partido Socialista y de Izquierda Unida, a cambio de adjudicaciones públicas, puesto que era el sistema generalizado durante años por partidos y empresarios. Así lo dijo, como decimos, en el Congreso. Pero Jesús Gabilondo nos enviaba una información que no tiene mucho que ver con todas las informaciones que hemos dado, pero tiene especial importancia, porque además habla sobre educación. Dice, nos envía la información de que casi 200 niños están sin escolarizar en Melilla por no tener papeles. Público.es es quien publica esta información, y dice que un total de 160 niños de entre 8 y 14 años están sin escolarizar en Melilla porque no tienen papeles. Educación les exige que estén empadronados, lo que resulta, dicen, casi imposible sin documentación. Sin papeles no te empadronan y sin padrón no te dan los papeles. Este requisito es solo necesario en Melilla, cuenta José Palazón, presidente de Prodein, a Público. Y además nos encontramos con una información que también vimos ayer en redes sociales, y es que Boko Haram libera en Nigeria a 105 niñas que vuelven a casa a salvo. Varios periodistas que suelen cubrir estas informaciones pues lo contaban en Twitter, y es que poco más de un mes después de que el grupo yihadista de Boko Haram secuestrase en Nigeria 110 chicas de un colegio, al menos 105, dice la agencia EFE, fueron liberadas y regresaron a sus casas a salvo en la localidad de Dapchi, en el noroeste del país. Y aquí en España nos encontramos ayer con 3 policías municipales heridos en nuevos incidentes en Lavapiés. 3 policías municipales habrían resultado heridos en el barrio madrileño de Lavapiés en unos nuevos incidentes, cuyo detonante, decían, al parecer fue la identificación de un senegalés que había proferido graves insultos, según informaron a EFE fuentes policiales. Así que nos encontramos con que este conflicto pues sigue dando que hablar. Before I drift away, speak to my heart. No las daban, estaban ahí haciendo quinielas. A ver si fenecías en directo. Claro, es que además... Demasiado bien has mantenido el tipo. Mira, si hubiésemos tenido una cámara, se hubiese visto, pero claro, en silencio, claro, yo creo que la gente se la queda como, algo ha pasado y no nos estamos enterando. Ahora en el podcast le meto yo ahí un tijeretazo para dignificar el asunto. Tengo la típica sensación que habéis pasado muchos de vosotros, que estás hablando y entonces te empieza a picar muchísimo la garganta, y claro, no puedes hacer nada más que beber agua y esperar a calmarte y a que se calme. Pero tú fíjate que ahora, sin embargo, eres capaz de mantenerlo. O sea, sí. Era en la sección, que tiene que tener también un punto psicosomático. Sí. O sea, que hay una parte como que afecta a la garganta, que eso es ataque de tos, sí. Que es ataque de tos o de risa. A mí me ha pasado de risa. Hombre, de risa mola más. De risa mola mucho más. Pero bueno, este es el momento en que cerramos la página de actualidad y nos quedamos en la sobremesa cafetera. No se trata de centrar en la tos, pero luego estaban aportando muchas cuestiones medicinales. Y entonces, al cerrar la página de actualidad, al cerrar las portadas de los periódicos, los plegamos así muy ordenadamente, los colocamos en un ladito con los iPad encima y todos los rollos así tecnológicos. Repartimos más café entre
las proscritas cafeteras que han salido de la profundidad del bosque, ya nos quedamos tranquilamente charlando. Pues hay quien se enciende un piti mientras está tomándose una taza de café. Claro, ahora Joder, eso... fumadora. Fíjate, pero te das cuenta que lo he dicho como... Un Me ha piti, parecido además. como la imagen de la relajación de pronto. Y fíjate qué triste, porque, oye, más dañino que eso para los pulmones. Pero es verdad que era como el café ya... Y antes de pronto... estaba mejor visto, además. Era que estaba como mucho más interiorizado en la sociedad. Hasta los profesores y los médicos fumaban en su puesto de trabajo. Y yo recuerdo en la SER la cantidad de gente que fumaba y de pronto es verdad que empezó a tomarse conciencia y si una sola persona lo exigía, entonces obligaba a que no se pudiera fumar y había alguna persona que estaba muy enfadada siempre y entonces conseguía que no se fumase nada alrededor, con bastante razón. En esa dirección tenía bastante razón, en otras la verdad es que estallaba, que parecía... Hombre, yo cuando... que necesitaba unas cuantas tilas, querido, necesitabas. Pero bueno... A ver, porque al final te enfada, pero en No, realidad pero te enfada, pero porque elegía el estás tabaco porque... Si tienes ese hábito, entonces Porque que te cambien personaje, ese qué hábito que personaje. llevas durante años, pues que eso... Bueno, a mí de hecho, al principio la nueva ley que hizo que a los fumadores se nos repudiase de los bares, al principio yo recuerdo que era como lo más comentado entre mis amigos y mis amigas, era como, jo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo lo vamos a gestionar como tal? Y al final yo creo que fue una medida muy importante pues para que al final, si no la mayoría, pues dejásemos de fumar, porque al final salirte fuera solo en invierno a fumar, pues muchas veces te daba pereza y simplemente te quedas en el bar hablando con tus amigas porque era horrible pasar ese frío fuera. Sí, de hecho redujo un montón la cantidad de gente, la cantidad de fumadores y tantas protestas que suscitó y tanto que se protestó. Más de uno tuvimos que callar la boca. La campaña que hizo el Partido Popular, yo me acuerdo con lo de los bares, ¿no? Y hoy quién no se alegra de la ley antitabaco y quién no se alegra de las consecuencias que ha tenido. Pero como imagen es verdad un poco relacionada con el momento de relajación, el café y el cigarrillo en la mano y un poco la relajación posterior, es ineludible. Oye, las cosas como son. A mí Hombre, luego no tienes es que ir nada al sano baño, y pero... te estás jugando la vida, pero... Pero yo sí que recuerdo, ¿no? Hombre, tampoco hace falta entrar en la parte escatológica. No, pero en mi pueblo sí que hay mucha costumbre de coger y comen pronto, y sobre todo cuando es Semana Santa o son vacaciones o es fin de semana, y entonces quedan pues al rollo, pues a lo mejor a las 3 o las 4 de la tarde en el bar a tomar el café. Y bueno, muchos de ellos están ahí fumando con su café, y eso sí que era un momento de relajación, de tertulia también, de contar cómo había ido la noche anterior, y la verdad que era bastante divertido. Sí que es verdad que no solamente de relajación, sino también de tertulia con la gente. Pero tú fíjate que ¿quién se atrevió con una industria? Claro, es verdad que fue un consenso europeo, internacional, que empezaron a conocerse datos muy graves sobre los efectos del tabaco en los pulmones y en el cáncer y etcétera, pero menuda pedazo de operación política contra una industria poderosísima, capaz prácticamente de cualquier cosa. ¿Y cómo consiguieron? Lo fueron limitando todavía la política. ¿Te acuerdas cuando la política tenía capacidad? Fíjate, enfrentarse a una industria de esa naturaleza. Dile ahora a la política... Bueno, no lo sé, quizá ahora lo de Facebook nos esté retratando un poco también que es verdad que al final las empresas tienen el poder que tienen, pero cuando transgredes límites serios, entonces el sistema se vuelve en contra y ya no tienes manera de darle la vuelta, ¿no? Sí, hay líneas que no se pueden sobrepasar. Yo creo que podemos aguantar casos de corrupción día tras día, pero hay ciertas cosas de la vida cotidiana que al final no se puede transgredir, ¿no? Yo creo que el caso también del tabaco fue uno de ellos. Para muchos fumadores pues fue traumático los primeros meses, pero la verdad es que luego te pones en el lugar de la gente que no fuma. Yo ahora que he dejado de fumar desde hace unos años, y dices, ostras, es que tengas que aguantar eso en los bares. Pero fíjate, a mí me pasaba una cosa. Mi madre fumaba cuando éramos críos, fumaban en el coche, y mi padre también, y fumaba en pipa y puros, o sea que... Y eso en los coches y tal. Y, hombre, sí, yo me mareaba en el coche, pero lo veías con una cierta normalidad, o sea, todo eso te parecía relativamente normal. Y de pronto, claro, cuando ya dejaron de fumar, y además, cuando ya empiezas a notar lo que supone respirar en un ambiente limpio, entonces te das cuenta de lo sucio que estaban los ambientes cuando ibas. Bueno, ¿sabes que en Madrid se fundaron algunos bares, que eran bares limpios donde no se permitía fumar, y no iba la gente?
¿En serio? Qué paradoja. O sea que probablemente si no eras obligado... Pues no Sí, sé a ver, si si no era Emilio, obligado- yo creo que Emilio nos puede contar esta historia. No lo voy a De llamar, hecho, no lo voy a romper. hay terrazas, ¿no?, que habilitaron más o menos con unos calentadores para que los fumadores estuviesen allí tomando algo. Y al final, al menos en mi experiencia, lo que ha ido pasando es que en los grupos de amigos y de amigas, la mayoría son no fumadores y no van a pasar frío porque tú te fumas un cigarro. O sea que al Fumadores final... de tabaco. Dice Manuel Fuentes, en junio, 3 años sin fumar. 3 años sin fumar. Y dice Pollo Frito, volver de fiesta y que te apeste la ropa y que te apeste el pelo. Es horrible. Sí, la ropa, bueno, todavía. De hecho, pasa alguna vez en algún concierto, en una cosa un poquito más así, que incluso, aunque sea al aire libre, se te acaba cogiendo el olor en la ropa y lo tienes que colocar ahí en la ventana para que se airee, porque si no, no hay manera de sacarlo. Yo recuerdo cuando dejé de fumar, que además lo dejé así como muy fulminante, con caramelos además, y yo les dije a mis padres, que mis padres son exfumadores los dos, y les dije, pero ¿cuándo dejas de fumar? Y me dijeron, nunca. O sea, ¿cuándo sabes que no vas a volver? Y me dijeron, nunca lo sabes, porque siempre puedes volver. Pero sin embargo es verdad que también te alejas un poquito. Dice, mira, Sonja, yo soy asmática, la gente no sabe el daño que hace el cigarro en la consulta. Hay muchísimos enfermos de EPOC por el trabajo. Y dice, por desgracia todavía hay sitios donde se fuma en los bares. Dicen en Berlín fuma un montón la gente. Bueno, nosotros tenemos otras drogas recreativas. Tenemos el café, que es la única droga recreativa sobre la que el gobierno aún no ha reparado, que todavía no han ilegalizado, pero vamos, dale un poco de tiempo. También solo por el hashtag de hoy, que más de uno va a estar enfaduchado en su despacho. Dice el Notas, mi médica de cabecera me preguntó si fumaba. Le dije que vapeaba sin nicotina y me marcó la casilla de tabaquismo. Es que eso también... Hombre, también un poco exagerada, ¿no? O sea... que Bueno, pero vale, tampoco se ha pero tanto demostrado como que tabaquismo, dice, depende de la cantidad, claro. A mí me impresionó una vez que me ingresaron en el hospital con un fiebrón, y entonces me vino una doctora muy jovencita y me miró y me dijo, ¿usted bebe? No bebo especialmente, un poquito, una copita diaria. No, defina una copita diaria. Y entonces me empezó a juzgar, yo me sentí fatal. Y digo, pues hombre, una copita diaria de vino. Digo, a mí, fíjate que no me gustan las bebidas fuertes. Una copita, un poquito de vino para cenar. Ya, pero un poquito a usted, ¿qué le parece un poquito? Porque claro, no es lo mismo un poquito para mí, no es lo mismo un poquito para un niño de 7 años, no es lo mismo un poquito para usted. Y yo, pues una copita de vino, lo que en sus pirámides que están colocadas por todo el hospital dice que se puede tomar. Y entonces me dijo, ya, o sea, consume alcohol. No consumo alcohol, o sea, una copita de vino. Digo, pero si mis amigos salen de marcha los fines de semana y se chuzan ahí 18 cubatas, que no me he tomado yo un cubata entero en mi vida. Pues así están las cosas, tienes que tener cuidado. La medicina. Es una broma, ¿eh? Esto es una broma, es muy malo. Contaba Emi que en Portugal todavía se puede fumar en algunos bares. Mira, esto que dice Ángel, una copa de vino, hasta donde yo sé, es muy bueno para el corazón. ¿Qué va? Es uno de los falsos mitos. Dicen que los taninos del vino, además es que, claro, bueno, de esto ya lo hemos hablado alguna vez. Luego ya pregunté a mi amiga Susana, que es una extraordinaria médico, o sea, ya la se va mejor... a tener que venir porque ya la conocemos todos. O que se venga. Mira, Susi, vente un día a hablar con nosotros. Eres una... Podemos hablar del vapeo, por ejemplo. Sí, pero... Es un misterio porque... ¿Qué es el vapeo? Es que me habéis dejado un poco descolocado con esto. A ver, hay gente que para dejar de fumar, pues vapea, y entonces eso es... en realidad es vapor que suele ir con nicotina, entonces se supone que te ayuda a dejar de fumar. Pero no sabemos... O sea, es vapor. Es y si claro, en lugar de fumar se llama vapear. Sí. Pero ¿y estas cosas por qué no me las habías contado? ¿Me pero mantienes? Pero no las sabías, ¿no lo viste nadie por la calle? No, bueno, sí lo he visto, pero no sabía que se llamaba así. Pero hay polémica no sabía porque, que claro, había mensaje millennial, que había nombres. No se sabe si es bueno, o sea, a ver, bueno seguramente no lo sea, pero no se sabe los efectos inmediatos que puede tener. Pero no me dice Comodín, qué poco moderno, Fer, pero bueno, para eso estamos todos, para apoyarnos y darnos conocimientos, compartir los conocimientos. Pasa una cosa en el programa que os quiero consultar, el otro día se lo decía a María. Me dice, fíjate qué lío hay. Digo, oye, ¿quién es este nombre que está de Trending Topic? Me dice, no, es uno de Operación Triunfo y tal. Digo, claro, es que soy totalmente ajeno. Está pasando ahí en Operación Triunfo, yo no tengo que reconocer que yo he visto OT. Pero es que está muy bien, es que la vida también es eso, es transversalidad. Y digo, y sobre todo me siento absolutamente ignorante y no me gusta nada. Y entonces le hice a María hacerme un esquema.
María.es. Digo, a ver, cuéntame quiénes han sido los personajes, qué es lo que ha pasado para que haya tanta expectación con esto. Y entonces ha habido como una historia de amor muy apasionante. A ver, yo suelo tener prejuicios, ¿no? A veces, pero en este caso, además, era una manera de reunirnos los compañeros de piso. Pero no lo tienes que justificar, Mary. Y entonces los lunes había gala, y además era así como una reunión así muy tal. Y lo que pasó con el otro día que fue Trending Topic fue un fenómeno que más allá de OT tiene que ver con la audiencia, ¿no? Y entonces este concursante de Operación Triunfo, ¿no? Pues tuvo un pequeño enfrentamiento porque él publicó un tuit y entonces la gente le empezó a criticar muchísimo. Entonces él acabó publicando un vídeo enfrentándose a la propia audiencia y diciendo, si no os gusta, a los que no os guste, no hace falta que me digáis nada y como sigáis así os voy a bloquear. Entonces me llamó la atención porque parece que muchas veces enfrentarse a la audiencia es tener un valor que además no sabes cómo va a acabar, porque puede acabar con que desaparezcas del mapa o te puede reforzar en esa parte de fans que sí que estén a favor de lo que tú estás diciendo. Y entonces me pareció un buen fenómeno que se puede trasladar a todo tipo de famosos o de personas que sean personajes públicos. Y de hecho fue primer trending topic porque fue muy comentado. Pero mira, dice Marta Cruz, dice, vamos, que esto lo vimos nosotros con OT1 y ahora nos vienen los jovencitos a decirnos que no estamos a la moda. Perdón, pero esto es más viejo que el hilo negro. Ya, pero Marta, hay una cosa que a mí me pasa, mira, cuando, yo creo que esto ya os lo he contado porque me repito bastante, pero cuando me llama, yo había montado Radio Cable y de pronto un día me llaman de la oficina de Iñaki Gabilondo que quiere verme. Y entonces me llama a su programa. Y entonces me llamó Ferreras, que entonces era director de informativos. Oye, Berlín, yo le había visto alguna vez, le conocía tangencialmente porque me habían entrevistado, entonces era como que... Y yo había entrevistado a Felipe González, entonces se lo había llevado al director de informativos, era como que teníamos así como... Bueno, sabíamos quién éramos. Entonces me dice, oye, me ha dicho Iñaki Gabilondo que quiere verte. Y entonces... dice, ¿puedes estar aquí en 1 hora? Digo, puedo estar en 10 minutos. Digo, pero claro, estoy como estoy. Y entonces me dijo, pues entonces tienes que estar en 5. Y entonces me cogí un taxi y me fui para allá, porque Iñaki se tenía que marchar además y tenía que verle en ese ratito. Y entonces entré, fue cuando me fichó para la SER. Fue una cosa bastante peliculera, porque me recibió en una sala y además apuntó en una notita su teléfono, el teléfono de su casa, y me dijo, mira, ahora ya has entrado aquí, en el equipo, cualquier cosa me llamas personalmente, no dejes que las cosas se enquisten, no dejes que tal, me llamas y me cuentas. Y me dio el teléfono de su casa, que yo flipé en colores, claro. Yo tenía 23 años, una cosa así. Y entonces me explicó una cosa que para mí ha sido, por eso te he preguntado lo de Operación Triunfo, porque me ha acompañado siempre también. Y probablemente explica el éxito de Iñaki Gabilondo durante tantísimos años. Me dijo, ¿sabes lo que me ha pasado? Que mira, estábamos hablando un día en el equipo, dice, claro, yo tengo una procedencia bastante humilde en la vida y me ha tocado trabajar en ciertos cargos, pero claro, eso ha ido cambiando con el paso de los años y ya tengo pues la posición pública que tengo y laboral que tengo. Dice, pero me ha pasado una cosa, de pronto estábamos aquí, claro, a mí, ahora qué música me gusta, a mí me gusta la ópera y me muevo en los circuitos de la ópera. Pero de pronto estábamos hablando en el equipo, vamos a ver entrevistas para mañana, y alguien del equipo ha dicho, que venga La Oreja de Van Gogh. Y yo dije, ¿y quién es La Oreja de Van Gogh? Y en el momento que estaba pronunciando esas palabras, sabía que me estaba equivocando. Dice, pero no que me estaba equivocando, que me había desconectado de lo que estaba ocurriendo. Porque pensaba que la ciudadanía a lo mejor quería una información muy tal, y entonces me he dado cuenta de que necesito gente que me aporte en diferentes materias, diferentes perspectivas, de manera que necesito alguien que me cuente qué está ocurriendo en ese mundo que llamáis Internet, que están sucediendo cosas que pasan completamente ajenas a mí, que tengo la mirada completamente abierta a las cosas que ocurren más allá de mis límites. Y entonces por eso quiero que te vengas al equipo. Quiero que alguien me venga a hablar de libros, quiero que alguien me venga a hablar también de música clásica, pero también una ama de casa que me cuente qué es lo que pasa en el mercado cuando vas a comprar y te encuentras con esos problemas. Quiero que venga una madre primeriza, una mujer embarazada, que me diga qué es lo que está pasando en ese mundo, porque si no, no colocas tal. Y entonces el otro día cuando ocurrió eso en el Trending Topic, que dije, joder, ¿cómo es posible que estoy además con una cierta arrogancia, ¿no? De, esto es de OT. Y de pronto dije, cuidado, no te equivoques, porque están ocurriendo cosas que tal. Otra cosa es que los puedas afrontar de una manera crítica y decir, oye, esto es una distracción pura. Te guste o no te guste. Pero cuidado con cerrar los ojos a las cosas que están ocurriendo a tu alrededor, porque si no, terminas
conectado con un mundo y con una realidad paralela y con tu mundo. Y por eso la gente envejece tan pronto, algunas personas. Y por eso Iñaki Gabilondo nunca envejece, porque siempre está conectado con los fenómenos emergentes. Por eso ahora está como un niño con el proyecto. El otro día le llamé y me dijo que estaba volviendo de, no sé, San Francisco, Japón o no sé dónde me dijo. Y estaba como un niño, absolutamente emocionado, porque he conocido un científico que fíjate lo que están, ahora como la robótica lo que está creando, porque entonces dentro de 20 años, tal, y dices, claro, con una capacidad para ilusionarse por lo de mañana y no quedarse anclado en lo de ayer, porque si no, entonces encontramos un montón de referentes periodísticos que se quedan anclados y que te dicen, no, la clave, ese fue el gran formato, no estas cosas que suceden ahora. Porque entonces cuando teníamos capacidad para la doctrina y España nos escuchaba y escuchaba lo que teníamos que decirles y no opinaban y tal. Sí que es verdad que, sobre todo ahora, como nos invaden las informaciones, los tweets, las noticias por internet, no dejamos tiempo para pensar en el mañana, ¿no? Y sí que es verdad que yo tengo esa sensación que muchas veces nos quedamos en el hoy y en todo caso en qué pasará mañana. Pero en un futuro de cara a 5 años no pensamos, ¿no? Y al final, pues cosas como el blockchain nos va a arrastrar. Cuando ya hay gente que está metida en esto, que ya es experta en esta tecnología, y muchas veces yo creo que sí que es verdad que es difícil, sobre todo en periodismo, porque la actualidad te arrasa, mirar un poquito más allá. Sí, pero mira, dice Chettinger, nos pasa un poco a todos, con la música, con el arte, con las ciencias, avanza todo tan deprisa que se requiere mucho tiempo para investigar, ¿no? Pero luego es verdad que, claro, hay muchos fenómenos que son muy populares y que no necesariamente son interesantes. Pues ocurre, hay programas de estos del corazón, decían por aquí, Sálvame, por ejemplo, ¿dónde puedes encontrar? Pero sin embargo a mí de Sálvame hay una cosa que me llamaría la atención analizar desde una perspectiva un poco antropológica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre para que cierta idiotización, porque sin duda es idiotización, el cotilleo, asuntos que son absolutamente intrascendentes, se colocan como elemento de importancia para la vida de algunas personas, ¿no? Yo conozco a alguna persona que me habla con mucha trascendencia de lo que ha visto en televisión en horario de Sálvame. Claro, mi cara de incredulidad es alucinante, porque es como, o sea, no puede ser verdad que me estés contando esto. Pero para algunas personas se convierte probablemente como elemento de compañía con tal. O sea, que incluso eso podría aguantar un análisis interesante para ver qué es lo que ocurre, qué parte de la sociedad se siente encajada en eso y por qué le ocurre eso, ¿no? Porque al final yo creo que es programas como ese, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de programa que pueden encajar en la idea que voy a decir. En el caso de Sálvame, por ejemplo, yo creo que lo que hacen es que te crean esa falsa realidad de que tú conoces la vida de Belén Esteban y por tanto eres como una amiga más que puede hablar de su vida. Y entonces luego lo comentas con tus amigas y estáis hablando de alguien que en realidad no conocéis, pero pensáis que sí que lo conocéis. Y para mí lo que fue disruptivo de estos programas es que hizo ver a mucha gente que la idiotez podía tener éxito. Entonces de pronto hubo un montón de gente que dijo, o sea, no hace falta ser especialmente brillante, especialmente listo, ni especialmente carismático. Se puede ser idiota y llegar a niveles de popularidad y ganar mucho dinero y tal. O sea, que había también como... Pero más allá hay unos anhelos que quedan cubiertos porque, a ver, son... peleas intrascendentes. Luego hay mucha ingenuidad por parte de la audiencia, porque muchas de las peleas que se observan en antena están absolutamente guionizadas. O sea, hay un equipo que decide qué tramas va a tener el programa y hay una cierta... Le llamaban neorrealismo, decía, pues no sé si el presentador o alguno de estos decía, no, esto es un ejercicio de neorrealismo. Y puede que, claro, buscarle un nombre científico no hace que sea más científico el contenido, pero puede que tenga un poco de verdad, o sea, que sea un tipo de teatralización, al fin y al cabo que era el teatro, sino algo así, medio improvisada, con unos personajes, pues, oye, como el circo de monstruos, pues antes elegías unos personajes así que eran como muy característicos, y los veías y decías, qué cosa más rara han traído aquí al pueblo. Ya con una supuesta realidad. Mira, Percebeiro dice, mi madre dice que Sálvame es una especie de droga para desconectar las preocupaciones. Y luego me gusta algo que dice Nacho Escurse, dice, lo interesante de Sálvame es ver cómo su modelo se extrapoló al fútbol, incluso también a la política, ¿no? De cómo, pues eso... Eso ha salpicado a la política un montón, es increíble. Las propias actitudes, el propio comportamiento de las tertulias, hemos pasado de... Levantar el tono... Sí. Y a mí una cosa que me impresionó mucho, quienes levanten más el tono parezca que son los que... A mí me pasó, cuando fui a TV3,
me llegaron algunos mensajes de gente además que me conoce y me decían, pero ¿y por qué? No has sido dura? No, digo, es que yo no voy a levantar el tono, yo no soy así, bueno, yo no voy a... Imagínate las veces que me cascan a mí de estas, o sea, Sí. Es que claro, vas de Bambi. Ya el otro día en un bar Sí. me para además una persona a la que respeto mucho y que no la había visto hace muchos años y no tengo una relación estrecha con él, pero me mira y me dice, lo que te veo es flojo últimamente. Te veo flojo. Digo, hombre, a lo mejor me ves flojo porque no estoy defendiendo tus postulados, digo, pero estoy defendiendo los míos. Digo, es que claro, entre elegir una cosa y otra, pero es verdad, como no entres en el tono, y lo notaste, te lo reprocharon. Bueno, tampoco, también fueron 2 personas, ¿no? Además, con cariño, porque son gente que me conoce. Pero me llamó la atención y luego hablé con ellas y digo, claro, podría haber gritado, podría haberme puesto histérica y a lo mejor conseguir pues que me sacasen un vídeo en Twitter y entonces que fuese muy retuiteado. Pero dije, yo no soy así, ¿no? Y además creo que se puede también gritar mucho desde el tono bajo y con datos y con una serie de informaciones que tú puedas dar, pero no creo en que el que más grita es el que más razón tiene, porque además lo hemos visto incluso también en algunos programas. Al principio funcionaba que alguien gritase mucho y entonces podría generar mucha audiencia, pero yo creo que en el fondo la gente también se cansa de eso, se cansa de ver a gente gritar, y de lo que no se cansa es de, por ejemplo, ver un Iñaki Gabilondo que no necesita levantar el tono, sino que simplemente lo único que tiene que hacer es hablar y todo el mundo lo escucha. Es verdad, pero el formato también es verdad. La economía de la atención ha cambiado muchísimo porque tenemos un montón de canales de televisión. Bueno, primero es verdad que está analizado según las audiencias. Cuando hay tonos muy broncos, la gente permanece la atención, o por lo menos antes permanecía una cierta atención. Pero luego es muy difícil con tantos estímulos, tantos canales, tanta competencia, tantas cosas a la vez. ¿Por qué te quedas en un canal y no en otro? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que te quedes? ¿Te quedas ante un discurso bien elaborado, estructurado, de alguien que está ofreciendo una visión pedagógica sobre la política o sobre las cosas? ¿O te quedas porque se está produciendo algo, un momento de tensión? Entonces hay que entender que la televisión, ya lo dice ese audio que ponemos tantas veces aquí en el programa, la televisión es espectáculo. Es un espectáculo que tiene algo de circense también y está necesitando llamar tu atención permanentemente. Luego se da una cosa, mi gran resistencia con algunas tertulias de la noche fue porque, bueno, yo tuve un enfrentamiento brutal con Inda y esto ya se publicó y todo, y me levanté y dije que hasta aquí nomás. Decía algún libelillo digital que había parado el programa, pero bueno, se paraba solo, en realidad, con ese tono. Pero una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a ir a las tertulias por la noche es que las sillas estaban separadas, en algunos casos hasta 10 o 12 metros. O sea, yo a veces no pasa en los programas de la mañana, no me pasa, por ejemplo, en la mesa de Ferreras, tampoco en la de Ana Rosa Quintana, pero, por ejemplo, en las tertulias de la noche, claro, tienes una persona a 13 metros de distancia. Tú, sin embargo, tienes un micrófono en la corbata, es decir, a solamente unos centímetros de la boca. Lo que tú dices se oye perfectamente, pero la persona que tienes delante no lo oye. Y además hay bastante ruido porque hay gente moviéndose alrededor, está la gente del público y tú estás concentrado en lo que se está diciendo, que lo oyes amplificado por unos altavoces, porque tampoco, si él hablase simplemente con el sonido, no lo escucharías. De manera que tú al final terminas gritándole porque es la única manera de que escuche directamente lo que le estás diciendo de una forma tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en televisión se escucha perfectamente tu voz, pero apareces encrispado, absolutamente enfangado en una guerra que en realidad, claro, la cámara además no retrata esas grandes distancias, se ve tu rostro en la cámara, parece que estás muy cerca de todo lo que está ocurriendo. Y entonces a mí esto me enfadaba mucho porque decía, claro, yo no sé si esto es buscado, es artificial o no, también tiene que ver con el número de invitados que hay, que son muchísimos y entonces los reparten en muchos metros y necesitas espacio para que se muevan las cámaras, para que se mueva el equipo y todo eso. Pero al final yo decía, es que la imagen que estoy proyectando es la mía, entonces aparezco como un loco completamente pegando gritos a un tipo que tengo a 16 metros. Claro, en televisión, en casa la gente no sabe eso y lo que ve es un tipo gritando. Y dicen, no, pero no estoy gritando, ni siquiera la confrontación es tan alta. Es que no hay manera, o sea, la propia organización de la gente pues también crea un clima y estimula que se dé el debate en ese tono, ¿no? De lo cual claro, no es lo mismo que ocurre en la radio y mucho menos aquí donde manejamos los tiempos como queremos, ¿no? Y tenemos los márgenes que nosotros queremos.
simplemente volviendo un pequeño momento a Operación Triunfo, ya que hemos abierto la veda, pero enviabais informaciones de cómo se había pronunciado la propia ganadora del concurso y que de hecho también va a ir a Eurovisión con otro concursante, y las reivindicaciones también feministas que había hecho, y luego también Alfred, que es la persona que va a ir con ella también a Eurovisión, como en el programa, sabiendo... Hay que pensar que Operación Triunfo ha tenido directos, es decir, ha habido gente pegada continuamente al canal de YouTube de Operación Triunfo para ver qué hacían. Y uno de los concursantes, que es el que va a ir con Amaya a Eurovisión, sacó una camiseta de la ONG Proactiva Open Arms. Y eso también tiene que hacernos reflexionar, que es, luego diremos que los jóvenes no tienen conciencia de nada. Bueno, pues esta persona no tendría por qué haberlo hecho. El otro día, además, con sus cientos de miles de seguidores, puso un tuit reivindicando la labor de la ONG Proactiva Open Arms y diciendo que podrían enfrentarse a 15 años de cárcel por salvar vidas. Y yo creo que eso también es muy importante, porque es meterte en... No es política, pero sí es política, ¿no? Y es algo que en este país lo llevamos muy mal, ¿no? Que el hecho de que haya gente que desde una posición pública se pronuncie de esta manera, y además en este caso se trata de un chico que no llega ni a los 25 años. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y a lo mejor nos puede dar una serie de pautas a la hora también de hablar de, no tanto de los millennials, sino de esos jóvenes más jóvenes que los millennials. Sí, porque ha tenido algunos gestos de una cierta valentía, ¿no? Porque también había quien luego le rotularon en algún nivelillo digital como el independentista, que no sé qué, tal. O sea, que luego también a él ha tenido consecuencias. Oh, es que claro, además en un país en el que como hagas un pronunciamiento político te cae la de Dios. Y... Sí, pero bueno, yo creo que... No sé si será la edad o simplemente la personalidad, pero bueno, yo creo que hay cosas que hay que ponerlas en valor, y el hecho de que este chico pues se pronunciase de esa manera con la ONG Proactiva Open Arms. De hecho, cuando salió del concurso se fue allí al barco con ellos, y de hecho yo creo que por cómo lo han publicado desde las cuentas de la cuenta de Twitter de ONG Proactiva Open Arms, pues también están muy agradecidos de que al final, con ese pequeño altavoz, también a gente joven, que es la que vendrá y la que tendrá que reivindicar también la vida de esas personas, pues que este chico pues contribuya a eso, ¿no? Y a que gente que a lo mejor ni siquiera había escuchado ni visto nada sobre esta ONG y sobre las penurias que pasan en el mar para salvar vidas, pues ya lo sabe. Y yo creo que eso es muy importante. De hecho, en un contexto electoral como el español, que ni Partido Popular ni Partido Socialista consiguen llegar a la gente joven, se han quedado viejos, y Ciudadanos y Podemos veremos qué resultado tienen, que se supone que van a captar el voto joven, pero no hay tanto voto joven que vaya a votar, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, incluso también para programas como este, yo creo, en los que hablamos de política, y bueno, yo creo que es importante. Bueno, pues esto es La Cafetera, donde abrimos espacio también a tratar de comprender mejor el mundo y las cosas que ocurren a nuestro alrededor, que en algunos casos también a las que somos ajenos porque suceden en planos de nuestra vida, de nuestro entorno, con los que no solemos participar, pero también en el programa nos interesa abrir la mirada, entender qué es lo que está ocurriendo y por qué están pasando las cosas que están pasando, ¿no? Porque si comprendemos el mundo, pues podremos mejorarlo, y esto... Por eso nos gusta escuchar las cosas y escuchar a la gente. Tenéis una tarea. Mañana es la peli. Tenéis una tarea. Mañana sí, tenemos el Gran Carnaval de Billy Wilder, y tenéis que enviar vuestras notas de audio al 627-002-002 y las atenderemos gustosamente. Y nada, yo la he empezado, tengo que terminarla hoy, pero tiene una pintaza. Me ha gustado me está gustando mucho porque... Muchas veces nos empeñamos en crear nuestra propia realidad, y ahí lo dejo. Claro, como hay tantas críticas a los medios de comunicación y al sensacionalismo, pues es una película absolutamente adecuada para estos tiempos que estamos viviendo. El Gran Carnaval de Billy Wilder, mañana lo vamos a comentar aquí en el programa. Habéis tenido una semana para verlo y necesitamos ya los mensajes de audio 627002002.
627-002-002. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece la actitud de los medios que denuncia? ¿Qué os parece este mundo tan mediático en el que vivimos? 627-002-002. La Mañana ética aquí periodística. en la cafetera. Así que muchísimas gracias. Gracias, Mary. Gracias. Cuídate gracias esa a todas, garganta, a todas, cuídate a esa todas. voz. Tú también, porque creo que te estoy pegando algo, Sí. pero no pasa nada, tú resiste. Sí, estupendo, ¿eh? Gracias, qué bien, me alegro. Muy bien, muy bien. Hola, soy Fer, feliz Navidad. Bueno, que lo paséis muy bien, gracias, Mary. Gracias. Adiós a todas, cuidaos mucho, vosotras, las gargantas, que de Murian, Sergio, Mercedes, Rodrigo... Bueno, no tantas y tantas personas que nos acompañéis a esta hora. Adiós, hasta mañana. Esto es La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. That I can be